Es un placer darles la bienvenida a la primera de las jornadas del ciclo lectivo 2021 del Seminario de Investigación en Bioética. Este seminario, conjuntamente con el programa de investigación en bioética, conforman el espacio que dentro de la Facultad de Derecho se le otorga a toda la conflictividad, toda la problemática de la bioética, para un debate franco, un debate sin ideologías. El programa de este año va a empezar la semana que viene, arranca el miércoles 12, va a ser totalmente online, se lleva a cabo los miércoles de 18 a 22 horas, y todos los que estén interesados se conectan con el mismo correo electrónico donde pidieron la inscripción, y allá van a tener las precisiones que necesiten. En este marco de debates bioéticos, hoy nos convoca un tema muy particular, ya que lo estamos viviendo, no es una cuestión teórica, sino que nos involucra a todos, nos involucra a la humanidad hoy en día. La vacunación es un hito no solo en la historia de la salud, sino que es un hito en la historia de la humanidad. Realmente, a través de la vacunación se ha conseguido la erradicación de algunas enfermedades como la viruela, se ha conseguido la restricción de otras enfermedades como la polio, el sarampión, la rubiola, el tétanos, y sin embargo, a pesar de los aparentes beneficios que produce la vacunación, no hay un contexto de uniformidad para encararlo, para aceptarlo, sea por los efectos secundarios que puede producir, sea por cuestiones religiosas, sea por sentir que está en contra de la autonomía de la voluntad. Sigue existiendo un antinomio, un conflicto entre la vacunación y la autonomía de la voluntad. Ese es el tema que hoy nos convoca, este conflicto entre dos bienes tan importantes, tan valiosos. Tenemos 4 expositores, 2 médicos y 2 juristas. Se imaginan que los currículum que me pasaron son enormes. Yo voy a solo leer muy poquito para que ustedes los conozcan. Y está a disposición de todos ustedes los muy prolíficos currículum de los 4. El primer expositor va a ser el doctor Pablo Badori, que es médico egresado de la UBA, es especialista en pediatría y neonatología, tiene posgrados en gastroenterología infantil, neumonología pediátrica y bioética. Es consejero titular y coordinador de la Comisión de Bioética del Colegio de Médicos del Distrito 5 de Luján. Es profesor y coordinador del programa de actualización en bioética y subdirector de este seminario. Doctor Badori, Pablo, la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchos amigos y muchos conocidos entre los inscritos. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen después si se ve bien. Se ve perfecto. Ponelo en forma de presentación. Sí, ahí está. Ahí está. Está perfecto. Hace unos 11.000 años, un abuelo común de todos nosotros, el Sapiens, se encontró un día redondeando una piedra para que sea más fácil transportarla. Y hace 11.000 años se inventa la primera rueda. Enseguida y automáticamente hubo reacciones de este tipo. Rueda no, caminar es mejor, todo el redondo está mal. Para demostrar lo poco que ha cambiado la humanidad desde el Neolítico hasta hoy, fíjese que es muy parecida a la respuesta que tienen los movimientos antivacunas con los movimientos antirruedas. Es que la sociedad como la concebimos hoy se fundó en el Neolítico. El Sapiens aprendió a dominar la agricultura, como desde que
como desde que se siembra hasta que se cosecha pasa un tiempo, tuvo que construir una casa para estar esperando. Y cuando construyó la casa, empezó a ver animales menos salvajes que los otros, acercarse a la zona de que estaban viviendo y los fueron domesticando. Por supuesto, si hay cultivos y hay animales y hay sapiens, hacía falta agua. Entonces las primeras poblaciones se establecieron todas cerca de aguas. Se formaron así también las primeras ciudades. Esta ciudad de Turquía, cuyo nombre es imposible de pronunciar, tiene 9.000 años. El hecho que tengamos todo esto que les estuve contando dio origen a varias cosas. Primero, la semilla incipiente de una futura familia, o sea, se diría que en el Neolítico se inauguró el matrimonio. Aparte de eso, el hombre dejó de ser nómade para ser sedentario, se empezó a tener panza. El hecho de que generara alimentos y hubiera un sobrante de alimentos generó cambio comercial, o sea, fue la cuna del capitalismo. Y que el hombre se empezara a amuchar en ciudades generó el comienzo de las enfermedades infecciosas. O sea, no sé si fue tan bueno el Neolítico, pero sigamos. El hecho que tomara el agua como fuente indispensable hizo que conviviera con el primer asesino serial sanguinario de la historia de la humanidad, que es el mosquito. Si bien todos le tienen miedo a los tiburones blancos, calculan 10 muertes por año por tiburón blanco y 750.000 por mosquitos. Tendríamos que tener un poco más de miedo al mosquito que al tiburón. Las enfermedades que transmite el mosquito son 10: chikungunya, dengue, encefalitis equina, oriental y occidental, la encefalitis japonesa, la encefalitis de Crohn, malaria, encefalitis de San Luis, virus del Nilo, fiebre amarilla y Zika. Pero no solamente el mosquito, sino los animales que se habían acercado tan amablemente empezaron a transmitir sus virus. Y ahí tenemos rápidamente qué enfermedad transmitió cada uno de estos animales, que son simpáticos, mírenlo. Hay un trabajo muy bueno, esto lo dejo por si alguien después quiere leerlo, está en internet para que le saquen la foto, que habla de las antropozoonosis, que sería el nombre correcto, y ustedes fíjense, es imposible leer este cuadro, pero lo hice una captura para que vean la cantidad de enfermedades que transmiten los animales al ser humano. Acá un poco más simplificado, los animales que se venden vivos en los mercados, la caza de fauna silvestre, la cría intensiva de animales silvestres y el ganado domesticado. Todos ellos pueden transmitirnos enfermedades zoonóticas. Las más comunes, las más conocidas, hepatitis A, B y C, influenza A, sarampión, tos convulsa, rotavirus A, sífilis, tétanos, tuberculosis, SIDA, enfermedad de Chagas, cólera, dengue, fiebre tifoidea, enfermedad del sueño de África Oriental y Occidental, todas las malarias, leishmaniasis viscerales, difteria, fiebre urlana, las paperas, peste, rubiolas, viruela, tifus y fiebre amarilla, casi nada. Hay un trabajo que fue excelente y cambió un poco la historia de la antropología infectológica, que es de la revista Nature, está también en internet si alguien quiere buscarlo, es un trabajo extenso pero realmente muy bueno, que expuso las etapas para que un virus o una bacteria de origen animal se traspase al ser humano. Y puso 5 etapas, 5 escalones. El primero es que el virus está exclusivamente en el reino animal y no tiene contacto con el humano. Un segundo escalón en que el virus entra en contacto con el humano, pero el humano no lo puede transmitir. Lo clásico es la rabia. Un vampiro, ya me fui al cine. Un murciélago o un perro puede morder, transmitir rabia, pero el humano no la puede transmitir porque se muere o se cura. Un tercer paso, donde si bien yo quiero sacar esto de acá abajo, me molesta, bueno. El animal contagia al ser humano, pero hay un pobre contagio horizontal entre humanos,
porque a lo mejor el virus es demasiado mortal, caso de ébola, que no permite una circulación entre humanos. Hay otra que el reservorio sigue siendo el animal, pero hay comunicación entre humanos como el dengue. Y la última etapa, que la comunicación es solamente interhumana, como puede ser el SIDA o ahora el coronavirus, que se escapó totalmente del mundo animal para... Se conecta con el... Tan importante fue este trabajo que la OMS lo tomó como fases de alerta sanitaria. Como les dije, la fase 1 a 3 de infección predominante en animales, muy pocas infecciones en humanos. Fase 4, transmisión humano-humano sostenida, como es el caso del SIDA o del coronavirus. Y la fase 5 o 6 de pandemia, que fue lo que vivimos, y ahora estamos en la otra fase, que es la de eventos recurrentes. Y finalmente, toda enfermedad infecciosa está destinada a ser una enfermedad estacional que va a quedar archivada y cada tanto va a reflotar. ¿Cómo hacemos para contrarrestar esto? Los problemas globales necesitan soluciones globales, no se pueden aplicar a situaciones de países que caprichosamente se dibujaron en el mapa. Lo primero, jerarquizar las entidades internacionales que han caído, aún como vimos ahora en la última pandemia, con las resoluciones contradictorias que tomaban, es bastante pobre técnicamente y quedó en manos de burócratas. No es inconcebible que estas organizaciones sirvan como nicho de vinculaciones políticas o de vos sos del mío, te tuve que echar de ministra, pues no podés ir a la UNESCO, por decir algo nomás. Lo que se debería hacer es un monitoreo intensivo de la gente que trabaja con animales salvajes. Sencillamente detección de PCR de todos estos trabajadores continuamente para evitar la fase más complicada, que es cuando empieza a transmitirse entre personas. El segundo paso es claramente reforzar el sistema sanitario. Nos tomó de sorpresa en todo el mundo este brote. Se hicieron algunas cosas, pero hay cosas que se pueden solucionar en un día, como preparar una cama, o por ahí una semana, como preparar un respirador, pero preparar un médico, una enfermera, un kinesiólogo, incluso un camillero que sepa trabajar en terapia requiere varios años. No sé qué están haciendo el resto del mundo, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Las residencias de terapia intensiva siguen siendo miserables en sus sueldos y no es muy estimulante para un médico volverse un médico de terapia, que es muy sacrificado, es muy arriesgado. Yo fui terapista de recién nacidos una buena cantidad de años de mi vida y un día me pregunté a las 3 de la mañana qué hacía ahí, me sentía muy cansado y realmente agotado. Pero eso tiene que tener una recompensa. Si no lo hay, vamos a seguir quedándonos sin médicos de terapia. Ojo, cuando uno quiere trasplantar un médico clínico, un neumonólogo a terapia intensiva, la mortalidad aumenta automáticamente. Pasa lo mismo con las enfermeras. No es tan sencillo como a veces nos quieren decir. Y la tercera, y el tema de fondo, las vacunas. No hay otra posibilidad que vacunar. Yo quiero acá muy brevemente, bueno, las vacunas cómo actúan para no complicarnos la vida. Se la engaña el sistema inmunológico, se pone una partícula de la bacteria o virus que queremos que actúe, despierta dos tipos de linfocitos, B y T, unos actúan en la inmunidad humoral, otros guardan memoria, entonces ante un contacto nuevo con la enfermedad, ya hay defensas preparadas y rápidamente la pueden bloquear. Le debemos todo esto a Edward Jenner, el padre de la vacunología. A veces hay que conocer un poquito la historia de cada uno para entender qué pasa. Jenner fue el octavo de 9 hijos de un presbítero inglés. La madre murió en el parto del 9º hermano, que murió a los 15 días por un cuadro infeccioso. El padre repartió a los hermanos en casas de familias porque no podía atenderlos a todos. 5 de los 8 hermanos que quedaban murieron de viruela. Cuando pasó esto, el presbítero aplicó una técnica que había incorporado Mary Montagu, una aristócrata británica, esposa de un embajador del Reino Unido ante China y
e India, y ahí ella vio una técnica que se llamaba variolización. Había 3 técnicas. Una, sacar el pus de las vesículas, dejarlo secar y administrarlo por vía intranasal. A las chicas, a las nenas en la nariz derecha y a los varones en la nariz izquierda. Busqué hasta el cansancio y no encontré el motivo. Me parece que era simplemente ritual. Lo mismo hacían con las costras, las dejaban liofilizar, llamaríamos hoy, las secaban durante un año y luego se administraban de la misma manera. Y también cuando algún chico o adulto había tenido una viruela relativamente benigna, la ropa usada se la ponían al que querían proteger. No suena muy científico ninguno de los 3 métodos, pero es lo que había y es lo que el presbítero Jenner le hizo a los hijos. ¿Qué es lo que vio Jenner? Que las vacas tenían unas vesículas muy parecidas y quien las ordeñaba desarrollaban vesículas muy parecidas, pero cuando venía el brote de viruela, las ordeñadoras no se morían. Entonces, lo que hizo Jenner fue sacar contenido de esa pústula de la ordeñadora. Se la pasó al primer vacunado del mundo, se llamó James Phillips. Phillips se enferma muy lentamente, muy levemente, o sea, tiene fiebre creo que 2 o 3 semanas, pero después se recupera. Después busca costras de enfermos de verdad con viruela humana y se lo administra a Phillips, que no le ocurre nada. Esto, si lo analizamos desde el punto de vista bioético, estaría preso Jenner, pero en ese momento dio un resultado realmente asombroso. Esta imagen, bueno, dio vuelta al mundo y teóricamente muestra las pocas ganas que tenía Niño Phillips de contribuir con el progreso de la ciencia. Enseguida aparecieron los antivacunas, y estas son, hoy les llamaríamos memes, son caricaturas, por ejemplo, de gente vacunada que le salen vacas de todos lados del cuerpo. No sé si llega a verse en la imagen. Y aparecieron otras que alimentaban a monstruosas vacas con seres humanos, que defecaban seres humanos que después iban al crematorio. Pero lo cierto es que la vacuna funcionó excepcionalmente bien. Como ven acá, la viruela evolucionaba por brotes. Y fíjense, cuando se introduce la vacuna desaparecen esos brotes. Y cuando la vacuna se hace obligatoria, no hay más brotes, algunos casos aislados. En América conocemos estas cifras de disminución de la población desde la conquista hasta comienzos del siglo XVII, y la historia, digamos, negra habla de la matanza a mano armada nomás de los conquistadores sobre los indios. Pero un excelente trabajo de la Universidad de Berkeley en California hace coincidir este descenso con brotes de viruela. O sea, de 25 millones pasaron a 1 millón de habitantes en México Central. Esto preocupó al rey Carlos IV. Carlos IV tenía varios sobrenombres. Le decían el italiano, porque había nacido en Nápoles, también el relojero por su afición a arreglar relojes, el cazador por su afición a la caza, y tuvo otros sobrenombres, pero esto es una reunión seria y no pienso contar nada. El tema es que Carlos IV decide organizar una expedición por sugerencia de Balmis, el médico de la corte, para poder vacunar a los dominios ultramarinos de España. Ahora, ¿cómo hacer para transportar una vacuna a todo el imperio español sin heladera? En un barco que es una cáscara de nuez. ¿Qué hizo? Buscó en un orfelinato 22 chicos huérfanos totalmente libres de viruela y se empezó a inocular a uno de los chicos, desarrollaba la pústula, de esa pústula se sacaba de nuevo, se le inoculaba a otro así hasta llegar al nuevo mundo. Esto tampoco resistiría un comité de bioética, pero es lo que se hizo. Esta historia, bueno, este es el recorrido que hizo la expedición de Balmis a toda América y a Filipinas y demás islas. Esta historia la pueden encontrar en 2 libros, Los niños de la viruela y Ángeles Custodios. Hay una película muy fidedigna, es aburrida la película, eso es cierto, la película es mala, pero históricamente está muy bien retratado el tema de 22 ángeles. Hay otro corto que se llama Cuando España salvó al mundo,
Lo cierto es que Balmis es reconocido como un héroe para la comunidad científica, sobre todo española. Este relato que estoy haciendo, yo me di cuenta que fue convenientemente silenciado. Uno lo busca y lo encuentra, pero si uno no lo busca, difícilmente aparezca en algún tratado o en algún libro. Un poco de vergüencita debe dar la técnica. En el Río de la Plata, el que se preocupó y se ocupó de la vacuna fue Saturnino Segurola, y se edita este primer libro, Instrucciones para la inoculación de la vacuna, en Buenos Aires en el año 1813. Acá una pequeña digresión. Cuando yo era chico, estaba en el primario, yo sabía que todo lo que había pasado en el mundo lo había hecho la Asamblea del año 13. Escudo himno, Asamblea del año 13. Abolir los elementos de tortura, Asamblea del año 13. Liberación de vientre de negros y esclavos, Asamblea del año 13. San Lorenzo, campeón de América, Asamblea del año 13. Bueno. Asamblea del año 13. Ahora voy a correrme un poco de la hemeroteca para hacer un repaso de qué pasó con las enfermedades que conocíamos. Yo hice mi residencia en el Hospital Pedro de Lizalde, la ex Casa Cuna. Cuando ingresé en el año, ayer se cumplieron 40 años, un 2 de mayo del 81, y estábamos paseando, en el fondo había un pabellón claramente que no tenía nada que ver con la arquitectura del resto del hospital, era un edificio cuadrado, feo, de 5 plantas, cada planta albergaba 40 camas y había un frontispicio en bajo relieve que decía difteria. O sea, había 200 camas destinadas a aislamiento de difteria. En 40 años de pediatra no vi ningún caso de difteria, y ahí ven cómo la incidencia de la vacuna hizo que desapareciera. Sigo. Meningitis por Haemophilus influenza tipo B. Florencia es muy jovencita, pero cuando entraba una meningitis por Haemophilus influenza tipo B, los servicios de meningitis temblábamos, porque era muy agresiva. En el año 97, no solamente la mortalidad que causaba, sino la morbilidad, o sea, las secuelas neurológicas en los chiquitos. En el 97 se instala junto con la vacuna triple, y fíjense cómo cae bruscamente las internaciones por meningitis por Haemophilus influenza tipo B. Acá hubo un pequeño rebote, habría que estudiar porque no lo investigué. Enfermedad masiva por neumococo, otitis, meningitis y neumonías. Antes de la vacunación, en azul oscuro está la cantidad por millón de habitantes de niños, y en azul claro qué pasó después de la vacuna. Fíjense en los menores de 1 año, en los chicos de 1 año, en edad que ya empieza en segunda infancia, cómo fue prácticamente abatida la enfermedad. Meningitis por meningococo, la más terrible de todas las meningitis. Empieza la vacuna, todavía falta, es bastante difícil, fue difícil, no sé por qué, técnicamente de elaborar, pero se está vacunando con nuevas vacunas y también tiende a desaparecer. No va a desaparecer, pero sí focalizarse. Antes, cada primavera, teníamos un brote de meningitis por meningococo. Ahí me tocó estar una primavera rotando por la sala de meningitis y quedábamos rendidos a la noche de tantas funciones lumbares que hacíamos. Era infernal. Y a lo mejor los mayores se acuerdan cuando salían los noticieros, un caso de meningitis acá, otro allá, que las madres entraban todas en pánico. Sigo. Tos convulsa. La tos convulsa en los niños mayores provoca tos, molestia, nada más, pero en los menores de 3 meses provoca apnea, con los cuales la mortalidad es muy alta. A partir de la vacuna cayó prácticamente, aunque en los últimos años se vio un rebote, sobre todo en adolescentes. Con lo cual se cambió el esquema de vacunación y está dando una dosis a los 11 años, y creo que esto que ven acá se está aplanando. Trasplante hepático en Argentina, esto fue dramático. Cuando yo cruzaba, estaba en la sala de hepatitis, se morían los chicos con hepatitis A, por más que los libros decían que los chicos no se morían. Claro, no se morían en la sala de hepatitis, se morían en terapia intensiva porque hacían insuficiencias hepáticas agudas y fulminantes. Pero fíjense en que en el año 93, cuando el Garraham comienza a hacer trasplante hepático, cómo sube la cantidad hasta el año 2004, que llega a 27. Cada trasplante hepático se calculaba que costaba $20.000, con lo cual era mucho más barato vacunar que seguir cambiando hígados.
Ya la vacuna estaba en el sector privado, no estaba en el sector público. La Sociedad Argentina de Pediatría hizo una presentación formal para que se vacunara. Nosotros vacunábamos, siempre estaba la indicación internacional de vacunar con 2 dosis. Y yo no supe nunca el detalle, pero acá decidimos vacunar con una sola dosis, lo que pusimos el grito en el cielo, los pediatras decíamos que era insuficiente. Lo digo porque está discutiendo mucho ahora 1 o 2 dosis. El tema que con una dosis, Sí. fíjense cuando se vacuna, cómo cae la hepatitis. Doctor Badori, 3 minutos. Voy, ya terminó. ¿Ven la curva? Terrible. Sigo. Redujo a 0 los trasplantes por hepatitis A. Vemos curvas de vacunas por sarampión, rubiola y paperas, pero estamos vacunando mal. Somos el país con más alto índice de chicos sin vacunar por millón de habitantes. Por supuesto, en valores absolutos, países más numerosos nos superan. Polio. Todos estos eran los pulmotores. Iba a explicar que era un pulmotor, pero no me va a dar tiempo. Lo que quiero son diferentes modelos. Uno que vivía solo en un loft, el otro en propiedad horizontal y estos más amontonados. En el año 88 comenzó el programa Polio Plus y fíjese cuál fue la incidencia de la polio. Esta era la polio distribuida en el mundo del 88 y esto es en el 2014. Y la caída, miren la curva lo que fue. Sigo. Cómo la vacuna logró controlar la mayoría de las infecciones. En América, en Estados Unidos, en España, los números son similares. La efectividad de la vacuna está dada por la eficacia, o sea, la capacidad de producir anticuerpos y la famosa inmunidad de rebaño, que no es otra que esta. Fíjense que a medida que se puede vacunar el porcentaje de población, desaparecen los contagiados. La vacuna es un acto colectivo porque vacunando a todos, el que no puede recibir o el que no tiene capacidad inmunológica de producir anticuerpos, también se protege. Tenemos un calendario de vacunación muy generoso y los médicos pediatras de cabecera podemos bajar este formulario que se llama DESAVI, o sea, y damos información cuando vemos algún efecto adverso. Vacunar es un acto colectivo, esto se lo provee la Sociedad Argentina de Infectología. Sin vacunas vamos a obtener este porcentaje de impacto. Con vacunas la cosa mejora notablemente. En Italia comenzaron una campaña bastante agresiva para lograr vacunar a la gente. Acá dice, no me han vacunado por miedo al autismo, es una lápida con un osito. Y lo que tenemos que tratar es de evitar los privilegios. Vengo a vacunarme, pero usted tiene 42 años, sí, pero con todo lo que está pasando me autopercibo de 90. Noemí, en tiempo y forma, muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. El espacio de preguntas lo vamos a abrir para todos los expositores al final. Vayan ustedes enviando todas las preguntas por chat y al finalizar todas las exposiciones formularemos a cada uno. Ahora va a exponer la doctora Sandra Biersma. Es abogada, es profesora titular de Obligaciones Civiles y Comerciales de nuestra casa, es doctora en Derecho Privado e investigadora de la UBA, integró la Comisión de Bioética del Código Civil y Comercial de la Nación, es la directora del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de San Isidro, es miembro del Comité de Ética en Investigación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y también en el ejercicio profesional se desarrolla en este ámbito, especializada en salud, responsabilidad profesional y seguros. Sandra, no está en modo presentación. Si podés ponerlo, así lo ven más claro. Ahí está, perfecto. Todo tuyo es la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Jorge, a Noemí, a Pablo, y un placer compartir esta tarde con Nacho, con Florencia también, con todos ustedes, y gracias por escucharnos. Y mi perspectiva o mi presentación va a ser eminentemente jurídica, tal vez un poquito árida, pero no tan frecuente en las propias análisis sobre vacunación. Esta frase que estamos leyendo en la primera diapositiva y que muchos de ustedes conocerán,
sobre la importancia de la vacunación, ya presente en el imaginario de las personas en general, el hito sanitario Sandra, que ¿te más vidas ha podrás salvado en el acercar mundo a lo más largo de al la historia. micrófono? Se te escucha muy bajito. ¿Podés subir el volumen, por favor? Gracias. ¿Ahora me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, un poco mejor. Bueno. Un recorrido sobre la legislación en materia de vacunas nos lleva a una primer ley nacional en el año 41, específica para niños y para la prevención de la difteria, pero por supuesto en la legislación administrativa e incluso en la legislación provincial tenemos normativas sobre vacunas desde el siglo XIX, por ejemplo, la norma para vacunación antivariólica en la provincia de Buenos Aires. Pero recién en el año 1983, con el advenimiento de la democracia, aparece una legislación integral sobre vacunación que establece por ley el Plan Nacional de Vacunación, considerando que esta debe ser en nuestro país gratuita y obligatoria. Y fija un deber social de someterse a este medio de inmunización, poniendo la carga sobre los padres, los tutores, los curadores o progenitores, los padres, de vacunar a los niños, e inclusive con una sanción muy fuerte en nuestro país, porque la falta de vacunación admite como sanción la vacunación compulsiva en nuestro medio, o sea, no solo obligatoria, sino por la fuerza. Una ley también muy trascendente del año 2018, además se refiere a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva, lo cual es lenguaje, si se quiere, sanitario, y muy particular que aparezca en una normativa jurídica, bueno, en este caso sobre vacunación. Como novedad, exige o establece el principio de equidad social para la vacunación en todas las edades de la vida, no solo para los más jóvenes, y sigue con la disposición tan fuerte en materia de vacunación compulsiva en caso de negativa. En nuestro país, y nosotros somos una sociedad que judicializa mucho los conflictos, tenemos gran cantidad de reclamos vinculados a la vacunación, y me voy a referir a algunas categorías que son las más presentes. Casos de negativa o reticencia, sea por razones tal vez filosóficas, más en nuestro medio, de elección de un modelo de vida, en otros países religiosas, y una serie de sentencias de los distintos tribunales, en el mismo sentido todas. Una llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012, el caso NNOV, donde en esencia lo que han dicho los tribunales con respecto a la vacunación es que el fundamento de la salud pública y la priorización del interés colectivo es claro en materia de vacunación, y por lo tanto se impone frente a la negativa, en la mayoría de los casos, de los representantes legales de los jóvenes, y no pueden estos decidir la no vacunación en contra de lo establecido por la ley en general. Hay también una serie de casos, bueno, un caso muy importante resuelto el mes pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el primero en la historia de este tribunal, que sí se había pronunciado sobre la vacunación en distintas circunstancias, pero no sobre la vacunación obligatoria, y lo hizo en este caso conocido como Babrika, con República Checa, donde una serie de padres habían presentado distintas solicitudes quejándose de la obligatoriedad, la imposición obligatoria del plan de vacunación a sus niños, un plan que en gran parte tenía las vacunas que nosotros tenemos en nuestro propio plan nacional, que en realidad fue reconocido en 2012 como el más efectivo, el más amplio de Latinoamérica o de América. Y lo que pedían estos padres es que no se les aplicara la sanción, que de hecho se les había impuesto. Ahí no había vacunación compulsiva, pero sí multas e imposibilidad de asistir al jardín de infantes. Después los niños podían ir a la escuela primaria. En una sentencia muy interesante, el 8 de abril, el mes pasado, lo que sostuvo el máximo tribunal continental de derechos humanos fue que la normativa checa era razonable y proporcionada con la finalidad de vacunar a la población contra enfermedades infectocontagiosas que significaban un riesgo serio para la salud de los pueblos, y que si bien la obligación en la vacunación supone una interferencia respecto de la vida privada en los términos de la Convención Europea de Derechos Humanos, se entendió que los padres o que las autoridades actuaron en realidad dentro del margen de apreciación que tienen los estados, que en el caso de niños y niñas era aplicable con gran discrecionalidad, porque justamente involucraba la salud pública, la salud de personas que no podían expresarse por sí mismas, y los derechos de terceros. Así que, en definitiva, el Tribunal Europeo se pronunció por la validez de la vacunación obligatoria de acuerdo a los criterios que pueden seguir los estados en esta materia.
En nuestro país también hemos tenido casos de responsabilidad civil por efectos adversos de una vacuna. Estos son muy extraordinarios, pero existen. En ese caso de África se habló de, por ejemplo, 100.000 vacunados, 100.000 niños vacunados, 5 o 6 un grupo de esa extensión podían sufrir efectos adversos graves. Y en casos de vacunación que generaron, por ejemplo, polio en un niño por un efecto adverso de vacuna Sabin o encefalitis como consecuencia de una vacuna contra rubiola y sarampión, lo que se concluyó en este tipo de casos fue que no había existido una culpa, un dolo, una inoculación de una sustancia viciosa, sino la materialización de un riesgo extraordinario que existe en materia de vacunas, y por esa razón en nuestro país, en distintas sentencias, se permitió o se acogió una indemnización que se le impuso al Estado por una teoría que se refiere a la responsabilidad del Estado por actos lícitos, para evitar que determinada carga recaiga sobre determinadas personas, mucho más que sobre otras, aquellas que sufren consecuencias adversas. Lo que se estableció fue una indemnización por responsabilidad del Estado por actividad lícita. También hay en nuestro medio muchos reclamos, o hubo distintos reclamos para la efectiva vacunación. Por ejemplo, un caso famoso de la década del 90, el caso Viceconte, donde lo que se impuso al Estado fue la obligación de disponer todo lo necesario para que se llevara adelante la construcción y la fabricación de la vacuna contra la fiebre hemorrágica que beneficiaba a una población de más de 3 millones de habitantes de la zona de Junín, Palmar de los Rastrojos, y fue un precedente muy, muy importante en esta materia, y también acciones colectivas como amparos, en el caso de una época de escasez en la vacunación en nuestro medio, la entrega de vacunas contra la bacteria del meningococo por acción de una sociedad civil en el año 2019 también fueron acogidas por los tribunales. Esta práctica de accionar judicialmente por vacunación también ha sido común en Latinoamérica, algunos casos interesantes, como por ejemplo el Tribunal Supremo o la Corte o la Sala Constitucional de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Costa Rica, que con relación a un caso de presentación de varios adultos mayores quienes pedían la aplicación de la vacuna contra neumococo con independencia de sus factores individuales de riesgo, se pronunció en favor de una obligación constitucional de vacunar a las personas adultas mayores, justamente por una protección especial al anciano. Esto es muy interesante en nuestro medio, porque nuestro Plan Nacional de Vacunación contiene o se refiere a la obligatoriedad de una cantidad de vacunas, en su mayoría para niños, niñas y adolescentes, pero también, por ejemplo, incluye la vacunación contra la gripe para los adultos mayores, y para los primeros casos, los más jóvenes, sí pensamos en una vacunación compulsiva. En cambio, para los adultos mayores, nadie imagina una persecución judicial para aplicar por la fuerza una vacuna contra la gripe, pero sí una idea de obligatoriedad en términos de financiamiento de la vacuna para que justamente no haya personas mayores que no pueden vacunarse por razones económicas. Colombia también, por ejemplo, en casos de estados o zonas muy precarias y niños que vivían en condiciones muy difíciles, la vacunación y completar el plan de vacunación como una orden judicial, como una medida de salud pública muy importante también en este caso. Y ahora sí llegamos a la época y a los momentos extraordinarios que estamos viviendo. A fines del año 2020 se dicta la Ley 27.573 sobre vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, justamente para dar una autorización al Estado, para que por intermedio del Ministerio de Salud pudiera llegar a o celebrar contratos para la compra de distintas vacunas con autorización de uso de emergencia. Una situación extraordinaria, antes probablemente desconocida para nuestro medio. Y en este contexto, y siguiendo un pedido o normas y criterios que venían solicitando los laboratorios productores de vacunas a nivel internacional, la ley estableció básicamente 3 criterios críticos distintos, poco habituales. Uno fue el de fijar la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros con renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. 2 aclaraciones. Esto vinculado al incumplimiento de contratos. Si un laboratorio no entrega vacunas, entonces hay inmunidad soberana y habrá que ir a reclamarle a su Estado, y los tribunales argentinos podrán no intervenir o no deberán intervenir. Y 2, la misma ley estableció una defensa del patrimonio nacional al decir que, bueno, no se comprendía dentro de esa renuncia a la inmunidad soberana las reservas del Banco Central, los bienes de dominio público del Estado, esto por lo que venimos leyendo en los diarios acerca de un posible compromiso o exigencia de algún laboratorio de poner, digamos, o garantizar las compras con los glaciares argentinos, etc. Esto está prohibido en la ley que se sancionó a fines del año pasado. Otra norma que también fue criticada fue aquella que establece limitaciones
en cuanto a las indemnizaciones que podrían involucrar a los investigadores, fabricantes, proveedores, etcétera, salvo supuestos de maniobras fraudulentas, dolo o culpa. En los demás casos, el Estado argentino se comprometió a limitar las indemnizaciones. Y asimismo, las cláusulas o acuerdos de confidencialidad que se han entendido en términos de confidencialidad para la patentabilidad y no, por ejemplo, para conocer los riesgos de una vacuna. Estos tres aspectos que fueron muy criticados por considerarse que tal vez desprotegía a los sujetos que íbamos a ser en el futuro vacunados, hoy en día son cuestionados por ser demasiado estrictos, tal vez, y impedir que ingresen determinadas vacunas. Entonces, es interesante hacer este análisis de las normas y colocarse en el momento para ver si esto es adecuado o no según las circunstancias. Y haciendo una búsqueda rápida por internet, si uno ve dos países que están tomados actualmente como verdaderos referentes en materia de vacunación, en la Unión Europea, por ejemplo, aquí ha publicado el contrato que celebró con AstraZeneca, y fíjense en la parte relativa a limitación de la responsabilidad, tachaduras, del mismo modo que el Estado de Israel, que ha tenido una vacunación muy exitosa, y sin embargo en todo lo que es indemnización y límites, lo que son cláusulas específicas se desconoce, es información sensible, no se publica, y probablemente porque son los Estados nacionales quienes asumen estas obligaciones, al igual que lo hizo la Argentina, con cierto límite en materia de fraude, dolo y culpa. Bueno, otro aspecto crítico de la vacunación, evidentemente, es el tema de la escasez, que ha modificado esencialmente esta normativa y esta política, incluso pública, en materia de cómo se vacuna. Las distintas jurisdicciones haciendo elecciones dilemáticas, muy fundadas, y a su vez que no por ser muy fundadas dejan de satisfacer la necesidad de todos. De hecho, muchas personas que tendrían necesidad de ser vacunadas tienen que ir, tienen que ir a la cola, digamos, esperando que haya suficientes vacunas. Y en este contexto, acciones judiciales también muy habituales en nuestro medio, en primer lugar algunas con decisiones en distintas provincias del país, donde lo que hubo por parte de la población argentina a fines de año pasado, incluso principios de este año, fue un rechazo a la vacunación obligatoria, reclamos, varios, como dije, que fueron rechazados de plano por la justicia, al menos en las sentencias que tuve la posibilidad de leer, por considerarse que no había razones concretas y que eran alegaciones genéricas, en la medida que finalmente la vacunación para el COVID fue voluntaria, entonces no había por qué, digamos, o acoger acciones en las cuales se pedía no vacunar a las personas. Y a su vez también varias acciones en la actualidad por vacunación prioritaria, o sea, personas que cuestionan el orden de prelación dispuesto por los estados, sea por tener una grave discapacidad, representadas por sus curadores, evidentemente, o por otros representantes, o personas con enfermedad grave. En varios de estos casos, individualmente se acogió la presentación, y algunos otros muy interesantes, por cierto, teniendo en cuenta la situación que se vive, se rechazó de plano la acción por considerarse que no correspondía al Poder Judicial alterar una política de Estado definida en un marco extraordinario por órganos y personas elegidas democráticamente. Es decir, las pautas o las elecciones hechas por el Ejecutivo y por el Legislativo se priorizaron dada la excepcionalidad de las circunstancias y la escasez de vacunas. Para terminar, y haciendo una reflexión sobre el título de este encuentro, sobre las tensiones entre la libertad de conciencia, diría yo, y la salud pública, en materia de tratamientos en general, la regla es que las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, rige el principio de la autodeterminación, tenemos que dar el consentimiento informado para que se nos aplique un tratamiento. Esto es así, con excepciones. En materia de vacunación, pensándose en el efecto rebaño, este requisito por el cual la mayor parte de la población debiera ser vacunada de tal modo que aquellos que no se vacunan queden protegidos igual, justifica otro tipo de política pública y otro tipo de norma jurídica. Prevalece la salud pública y el orden público, y por eso en principio la legislación general de la Argentina aplica el criterio de vacunación obligatoria, máxime perteneciendo al continente latinoamericano, con tantas desigualdades y tantas vidas que se pueden salvar de personas en una condición precaria justamente gracias a esta obligatoriedad. Ahora bien, en el escenario de COVID, más allá de esos principios generales, por asistir a una situación de desastre, de escasez de vacunas, las políticas públicas aplicables en esta instancia de la vacunación son políticas de vacunación no obligatoria. Consecuentemente, no se advierte tensión entre libertad de conciencia y salud pública, insisto, al menos en esta etapa de la vacunación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Clarísima la exposición.
Vuelvo a invitar a todos a formular las preguntas a través del chat. Además, impecable el cumplimiento de los minutos. Gracias, doctora. A continuación, vamos a escuchar al doctor Ignacio Maglio. Es abogado y procurador diplomado en la UBA, diplomado en salud pública, es jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz, es coordinador del área de promoción de derechos y presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped, es miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de UNESCO, fue representante del Estado argentino en el Comité Intergubernamental de Bioética de UNESCO y es autor de libros, trabajos y publicaciones vinculadas al derecho médico, la bioética, la investigación clínica. Nacho, el micrófono es tuyo. No lo veo a Nacho. Hola, Nacho. Jorge, abrile el micrófono. No lo veo. Sí, yo sí lo veo. Vos abrile el micrófono, te está pidiendo que lo habilites el micrófono. Es que lo veo porque no lo encuentro, Nacho, acá. Ahí está, ahí lo vi. Acá estás. Ahí está, Nacho, ¿podés abrirlo? Bueno, genial, muchas gracias. Gracias. Disculpame, Ignacio. No, por favor, Jorge, ningún problema. Pero lo que sí te pido es si me pueden dar la posibilidad de compartir pantallas y comparto mi presentación, por favor. Mientras tanto, les voy agradeciendo a Noemí y a Jorge la invitación. Bueno, ahí podés compartirla. Te puse como coanfitrión, lo podés hacer vos. Ahí está. Perfecto. Habilita la pantalla entera. Ahí está, Ignacio. Ahí está. Ahí está. Bueno, listo. Les cuento que me están escuchando bien y se ve bien la presentación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, genial. Como les decía antes, muchas gracias. Un placer compartir la posibilidad de este encuentro, especialmente cuando estamos con amigos y donde nos sentimos en casa. Sandra y Florencia son dos amigas que las quiero y las respeto y las admiro mucho, así que realmente es un placer y siempre uno aprende de ellas. Bueno, mi presentación un poco va a girar desde una perspectiva entre jurídica y bioética, pero más aproximada a lo que tiene que ver con posibilidades de responsabilidad social, digamos, de cómo yo siempre digo que la pandemia tiene una gran característica, que es la capacidad desnudatoria, ¿no? Porque la pandemia ha desnudado, de alguna forma, la inequidad, los desequilibrios, la falta de amor, la falta de solidaridad, pero también nos muestra un costado, digamos, donde hay todavía una apuesta a la solidaridad. Y en el tema de vacunas también creo que es muy importante, digamos, tener en cuenta estas distinciones, ¿no? Román ya nos enseñaba hace mucho tiempo, un gran paliativista catalán, que todo necio confunde valor y precio, ¿no? Y las vacunas claramente nosotros sabemos que tienen un valor y que no tienen precio. Lamentablemente, hoy vemos que las vacunas en el mundo están, digamos, acaparadas. El 85% aproximadamente de la producción mundial ya está en manos de los 10 países más poderosos. Hay países que han comprado más allá de lo que necesitan. Canadá mismo 4 veces más, Estados Unidos 3 veces más, Reino Unido 3 veces más. Entonces, esto también nos genera esta alarma en cuanto a la falta de una consideración social adecuada. Entonces también nosotros tenemos que pensar, creo que llegó la hora de pensar una bioética que esté al servicio de la gente, una bioética que tenga capacidad de denuncia. Antes, Noemí, yo estoy de acuerdo que decía no hablar de ideologías, pero yo creo que debemos hablar de una ideología necesaria, que es la ideología puesta a favor del que lo más necesita. Una ideología puesta denunciando, digamos, las atrocidades del capitalismo y del neocapitalismo. Una ideología, una bioética que tenga posibilidades de uso. Es decir, si nosotros seguimos, por supuesto que no es el caso del seminario permanente, que con estos ejemplos pone la bioética en acción, pero necesitamos una bioética que denuncie estas inequidades y que ponga al servicio de aquellos que más lo necesitan
los avances de la ciencia y del conocimiento y de las vacunas. Por eso, como decía Einstein, ¿no? La vida se ha tornado peligrosa no solo por los que hacen el mal, sino por los que a veces nos sentamos a ver qué pasa. Entonces yo los invito, como muchos de ustedes los conozco y sé de cuál es su compromiso, a tener una militancia bioética, ¿no? A dejar que la bioética transcurra en los cómodos sofás de las academias y pase a estar cerca de la gente. ¿Por qué? Porque sabemos también que un Estado que no regula, regala salud. Ya el premio Nobel, Arnold decía, la sola aplicación de las leyes del mercado hace los enfermos más enfermos. Hoy sabemos que hay países que hasta el año 2022, 2023 no van a recibir una sola dosis de las vacunas. Y también sabemos que nuestra región, lamentablemente América Latina, es la región más desigual del mundo. Nuestra región, como vemos aquí, a partir del coeficiente de Gini, ustedes saben que es el coeficiente que mide la desigualdad, es decir, la brecha que existe entre los que menos tienen y los que más tienen, a medida que avanza hacia uno es mayor el índice de desigualdad, pero fíjense que en América Latina tenemos niveles de desigualdad superiores y peores a los del África subsahariana. Entonces, en este contexto, la pandemia nos encuentra con que la mitad de todas nuestras compatriotas y compatriotas son pobres, y esto que es un escándalo sanitario, que el 63% de todas las pibas y los pibes, los niños, las niñas y adolescentes, para usar un lenguaje académico, son pobres. Esto nos debería escandalizar, y en este contexto entonces es cuando nosotros pensamos que tras las vacunas, existe un derecho esencial que es el derecho a la salud. El derecho a la vacuna, claramente, sin lugar a dudas, es un derecho humano, reconocido, por supuesto, en nuestro país a través, una vez que suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en donde cuando el Comité de Seguimiento, que todos ustedes conocen, hizo aquella famosa observación general del año 2000, estableció con claridad que uno de los elementos esenciales, el derecho a la salud, y yo incluyo, y lo digo, el derecho a la inmunización y el derecho a la vacunación, tiene que ver con la disponibilidad, con la accesibilidad, no generar o remover en todo caso aquellos obstáculos que impiden que todas las personas, en especial los grupos de riesgo, accedan rápidamente a la vacuna. Y también sabemos que el Estado no puede alegar la limitación, digamos, en algunos casos de los presupuestos, porque también sabemos que en el lenguaje del sistema universal, la realización progresiva del derecho a la salud obliga a todos los Estados partes, entre ellos a Argentina, a gastar el máximo de los recursos de que disponga. Entonces, si nosotros seguimos, por ejemplo, los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabemos que también con todo el derecho del mundo podemos suspender los pagos, ahora que se está discutiendo la refinanciación de la deuda externa argentina, tenemos todo el derecho que nos otorga el derecho internacional de los derechos humanos a suspender o prolongar los pagos de los intereses de la deuda hasta tanto no tengamos cobertura integral para esta pandemia. Como les decía antes, también esta tiene que ser una estrategia y esta es una obligación básica establecida por el Comité de Seguimiento en cuanto a los planes de acción de salud pública, que en este caso, remarco dos que tienen que ver justamente con lo que estamos padeciendo con la pandemia, que es la obligación prioritaria de proporcionar inmunización y también de adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y endémicas. En este sentido, Argentina, a través de la CONAIM y a través de la participación de muchos de los representantes que allí están, como el caso, inclusive seguramente Florencia lo va a comunicar, en base a estos criterios de solidaridad y de equidad se establecieron criterios de selección y de priorización, que son los que vemos aquí, que ya todos los conocemos. Pero también creo que es importante recordar Argentina participó luego de un debate, digamos, arduo, común, de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, en donde esto costó mucho por la oposición de algunos países centrales en cuanto a asegurar ese derecho universal, ese derecho humano, a promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología. Hoy sabemos que no solamente el derecho a la salud, sino que el derecho a la ciencia es un derecho humano. El año pasado nos tocó participar del Comité de Seguimiento del DEX en cuanto a dar y conseguir y delinear el reconocimiento y la promoción de este derecho. Es un derecho hasta ahora desconocido y no tenido en cuenta, pero que los países partes, los países, digamos, signatarios del pacto, claramente tienen que ponerlo en vigencia. Y hoy más que nunca tenemos que saber que el derecho a la ciencia, el reconocimiento y provisión de este derecho es esencial en términos de pandémicos, ¿no?
Entonces, en el comentario general que se acaba de redactar del Comité de Seguimiento, establecemos claramente que este derecho a la ciencia tiene que ver también con que cada uno de nosotros pueda gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Como ustedes saben también, los documentos de la Comisión Interamericana claramente establecen que todos los países de América, y Argentina creo que está dando también pelea en este sentido, en cuanto a incentivar el desarrollo, la innovación y la difusión de nuevas tecnologías, especialmente aquellas que estén directamente orientadas a la lucha contra la propagación del coronavirus. También sabemos, y esto es clave y tenemos que recordárselo a las autoridades de todos los países de Latinoamérica, a nuestro ministro de Economía, a nuestras autoridades, que tenemos todo el derecho de suspender, como decíamos antes, o aliviar el pago de la deuda externa y también evitar cualquier sanción cuando esto significa reorientar ese gasto, porque estamos en una situación de medicina de catástrofe, de medicina de emergencia. También la Comisión Interamericana establece claramente ese compromiso de que debamos adoptar medidas tanto en el orden interno como internacional para asegurar la plena realización del derecho a la salud en contextos de epidemia. Y también recordar que nosotros lo sabemos, es un principio general del derecho, digamos, nadie puede promover o, digamos, ampararse en el ejercicio abusivo de un derecho, y en este sentido el derecho a la patente, si bien es un derecho necesario para permitir la investigación y el desarrollo y el avance de la, digamos, de la innovación, hemos visto también, esto seguramente Florencia se va a referir, cómo en poco menos de un año la ciencia ha dado un claro compromiso en cuanto a buscar una alternativa efectiva y segura contra el coronavirus, pero también sabemos que no podemos prever, no podemos amparar el ejercicio abusivo de ese derecho a la propiedad intelectual. Por lo tanto, en determinadas circunstancias, los acuerdos también ADPIC y sobre la OMC, ahora sabemos que hay una iniciativa de India y de Sudáfrica para poder promover el acceso a través de la flexibilización de estas condiciones en cuanto a la protección de patentes. En nuestro país la ley también prevé que en situaciones, digamos, de emergencia podemos de alguna forma también plantear algunas limitaciones o alguna flexibilización a estos regímenes. Hayamos confiado nosotros que el mecanismo COVAX, seguramente Florencia va a hablar sobre esto, era una estrategia también solidaria para equilibrar aquellos países de bajos o de recursos bajos para poder mejorar el acceso. Hasta hoy, lamentablemente, todavía esto no se ha podido establecer en forma total, porque justamente sabemos que una de las debilidades es que este mecanismo no tiene una impugnación fuerte a ese modelo de patente. Recordemos también, como decía Esther, cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre puede ser patentable. La patentabilidad de los hallazgos, cuando detrás de ese hallazgo hay un beneficio contundente y robusto para evitar la muerte de miles y miles de millones de personas en el mundo. Mi viejo también, cuando hablaba de esto hace muchos años, nos recordaba que Pasteur, Fleming, Salk y Sabin, ninguno de ellos inició el trámite para patentar sus descubrimientos. Recordaba cuando Sandra mencionó la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina y cómo eso llegó también a la justicia. Y discúlpenme la autorreferencia, pero no puedo más que dar un homenaje a todos aquellos médicos jóvenes que participaron en la investigación de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, el famoso mal de los rastrojos, que lo empezaron a llamar virus X de Junín porque no tenían un nombre. Mi viejo participó en esa investigación donde, a cambio de nada, ellos comenzaron a exponerse a esos riesgos. La ANMAT no existía en aquel momento, no existían ni siquiera las recomendaciones internacionales. Ellos se inocularon el virus, la vacuna, y establecieron un sistema, yo les diría, intuitivo, moral, para exponerse a ese riesgo. En primer lugar, se inocularon los investigadores y los médicos jóvenes sin hijos. Luego se inocularon las médicas y médicos que estaban casados y sin hijos, y finalmente se inocularon todos aquellos que tenían, que eran más grandes y que tenían familia. Miren ustedes lo que fue aquel código de ética, digamos, de intuición. Pero de todas formas, nosotros creemos y apostamos a que el compromiso de todas las compañeras y compañeras del campo del derecho y de las, digamos, de las ciencias sociales, porque estamos convencidos de que promover y proteger los derechos humanos es un trabajo tan concreto como cualquier otro en el campo de la salud, como nos enseñó el recordado y malogrado Jonathan Mann. Y también nada nuevo bajo el sol, como nos enseñó Hipócrates hace 2500 años.
La medicina es una empresa social, sin lugar a dudas. En su juramento hipocrático, en aquella isla de Kos, él les hacía jurar a las médicas y médicos jóvenes que he venido en beneficio del paciente para liberarlo de toda injusticia y de todo agravio. Y creo que en esto estamos todos comprometidos y esperemos que pronto la pandemia sea un mal recuerdo, pero también espero que pronto podamos aprender de estas lecciones, que no son lecciones aprendidas. Hasta ahora yo prefiero llamarlas lecciones enseñadas, porque hasta aún hoy no hemos aprendido tanto de la pandemia. Les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias, Nacho, por tu presentación. Acá fui anotando algunas preguntas para una vez que termine nuestra última exposición, que va a ser la de la doctora Florencia Kahn, que es médica egresada de la UBA, es especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Buenos Aires, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, coordinadora del Departamento Científico de la Fundación Vacunar e integrante del Comité Asesor del Ministerio de Salud de la Nación para COVID-19. Florencia, adelante. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado, tanta gente, como hablábamos al principio, en esta época de tanta oferta de webinars y de eventos virtuales, la verdad es que se agradece mucho que estén ahí del otro lado. Hacer una aclaración sobre mi presentación. Yo formo parte de uno de los comités que asesora al Ministerio de Salud en temas de COVID. Por suerte hay muchos comités de muchas disciplinas. Lo que pasa es que en parte también, y esto un poco lo que decía Nacho, ¿no? Parte del relato está el tema de los infectólogos y las infectólogas, pero por suerte hay muchas disciplinas asesorando, dando un aporte técnico y también por suerte, o no sé, pero no somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones, ¿no? Simplemente damos un punto de vista técnico. Digo porque no debe ser nada difícil, no debe ser nada fácil, perdón, y sí muy difícil tomar decisiones en este contexto donde no hay nada que esté escrito en piedra, sino que todo es un poco ensayo y error. Y yo estuve como escuchando muy atentamente lo que ustedes estaban compartiendo, y si bien no voy a compartir una presentación, sí quiero compartir una diapositiva que a mí me parece que es muy interesante para que reflexionemos un poco entre todos, y es esta. A ver. No sé si estoy pudiendo compartir. Estás compartiendo, pero no está en modo presentación. No está en modo presentación, sí, no sé por qué, no me deja. Bueno, voy a dejar de compartir y a ver si ahí lo puedo poner en modo presentación. A ver. Vamos a ver. Ahí vamos de vuelta. A ver si se las puedo mostrar. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está perfecto, Bien. Florencia. Está perfecto. Bueno, bárbaro. Yo lo que les quería más que nada mostrar en esta diapositiva, y como ustedes ven en la frase que dice abajo, que las vacunas son víctimas de su propio éxito, y esto es un poco como la evolución natural de los programas de inmunización y todo lo que respecta a la seguridad y la confianza en las vacunas. Dentro de mis líneas de trabajo, yo dentro de la infectología hay muchas subespecialidades, y yo sobre todo me dedico a temas vinculados con VIH y con vacunas, son mis dos líneas de trabajo, y dentro de las vacunas también estoy trabajando mucho en lo que es confianza en las vacunas, ¿no? Entonces, esta es como la diapositiva, porque lo que nos muestra es que ante una incidencia determinada de una enfermedad, cuando nosotros empezamos como
mostraron mis compañeros que hablaron previamente, cuando empezamos a vacunar contra esa enfermedad, a medida que las coberturas de vacunación aumentan, la incidencia de la enfermedad va disminuyendo. Por determinadas razones que tienen que ver con pérdida de confianza, por mitos, por posverdad, por infodemia, por desinformación, por múltiples razones, aparece una pérdida de confianza en las vacunas. Entonces, como decimos siempre, cuando las coberturas bajan, las enfermedades vuelven, se genera un brote y hay que trabajar mucho en la recuperación de la confianza para que justamente pueda disminuir nuevamente la incidencia de esa enfermedad. Y ustedes saben que hay enfermedades que son erradicables y otras que no. Las enfermedades que tienen como único huésped al ser humano son potencialmente erradicables. La única enfermedad erradicada por el momento es la viruela y algunos tipos del virus de la polio, y otras enfermedades pueden ser eliminadas. ¿Cuál es la diferencia? Una enfermedad erradicada, como la viruela, no necesitamos seguir vacunando a la población porque ya no hay más circulación del microorganismo que la produce. En cambio, las enfermedades eliminadas necesitan del mantenimiento de buenas coberturas de vacunación para mantener ese estatus. El ejemplo clásico es el sarampión, ¿sí? Que si mantenemos buenas coberturas de vacunación, la enfermedad se mantiene eliminada, pero cuando las coberturas bajan, las enfermedades vuelven. ¿Y por qué las vacunas son víctimas de su propio éxito? Y claro, porque por ahí ya no se ven casos de sarampión, o no se ven casos de polio, entonces la gente dice, ¿para qué me voy a vacunar si total ya no hay polio, ya no hay sarampión? Bueno, ya no hay justamente porque se mantienen buenas coberturas de vacunación. Y acá entra un concepto muy importante que lo decimos siempre, pero lo que abunda no daña, que es que ustedes saben que las vacunas incluidas en el calendario nacional de vacunación son un derecho, pero también son una obligación, porque cuando me vacuno me protejo a mí mismo, pero también a quienes me rodean, y este término tan instalado ahora con el tema de COVID, de la inmunidad de rebaño, que es la protección indirecta que tienen las personas no vacunadas por encontrarse en un entorno de personas vacunadas. Y el mejor ejemplo es un bebé menor de 6 meses que no puede darse la vacuna triple viral. Sin embargo, como todos los que lo rodean están vacunados, al menos con 2 dosis de la vacuna triple viral, son muy bajas las chances de que ese bebé que todavía no puede recibir esa vacuna tenga sarampión o rubiola porque está rodeado de personas vacunadas. Entonces, el efecto rebaño es como ese escudo protector que le otorgan los vacunados a las personas que no pueden vacunarse. Lo mismo pasa con embarazadas que no pueden recibir vacunas a virus vivos atenuados, y por eso es importante que todos aquellos que puedan vacunarse se vacunen para proteger a los que no pueden hacerlo. Con esto lo que quiero decir es que si bien estoy muy de acuerdo con la frase mi cuerpo, mi decisión, con las vacunas esto es discutible porque en realidad no es como el caso de una persona que tiene problemas cardíacos y decide seguir fumando, o como un diabético que decide seguir comiendo sin cuidarse, que en definitiva, bueno, por ahí el cigarrillo no es el mejor ejemplo porque el fumador puede perjudicar a otro fumando, pero me refiero a que no es que la persona se perjudica en todo caso a sí misma, sino que la persona que no se vacuna, además de perjudicarse a sí misma por no estar protegida contra esa enfermedad, también perjudica a quienes lo rodean. Entonces, las vacunas son gratuitas, las vacunas de calendario nacional de vacunación son un derecho, pero también son una obligación, son gratuitas y también son obligatorias, ¿sí? Son solidarias porque me protegen a mí y a quienes lo rodean para generar esa inmunidad de rebaño, y también, como ustedes ven en la diapositiva, son víctimas de su propio éxito. También voy a dejar de compartir, así no vemos las caras. También hay que tener en cuenta que el calendario nacional de vacunación, como lo vimos antes, contempla vacunas para todas las etapas de la vida. Hasta hace unos años se tenía el concepto de que las vacunas
eran una cosa de chicos, ¿sí? Y todavía, digamos, los y las pediatras siguen siendo los médicos que más indican vacunas, pero la realidad es que el calendario nacional de vacunación de Argentina es un calendario que modelo en la región, y yo hasta diría en el mundo, porque tiene 20 vacunas para todas las etapas de la vida, y justamente es por eso que no solo los pediatras tienen que indicar vacunas, sino que los médicos de diferentes especialidades tienen que indicar vacunas y evitar las oportunidades perdidas de vacunación. Cada vez que una persona toma contacto con el sistema de salud, sea quien sea el profesional de la salud que está en contacto con esa persona, tiene que ver que ese paciente o esa paciente tenga sus vacunas al día, y no hacerlo es una oportunidad perdida de vacunación. También tener en cuenta que el mundo no se divide en pro vacunas y antivacunas. Por ejemplo, en Argentina, la mayoría de la población acepta las vacunas y defiende las vacunas como una estrategia, como una herramienta para prevenir enfermedades. Digamos, el extremo de los grupos antivacunas es un grupo muy minoritario, pero que a veces puede hacer mucho ruido, sobre todo en redes sociales o en foros. Pero como en la vida no todo es blanco o negro, sino que hay muchos grises, hay mucha gente que no es ni pro vacunas ni antivacunas, simplemente tiene dudas genuinas respecto a las vacunas. Y acá, yo por lo menos como médica quiero que reflexionemos, por lo menos yo que me recibí hace más de 15 años, digo, nunca tuve en la facultad una materia donde se hable de la comunicación médico-paciente, donde se hable de cómo tenemos que explicar y argumentar cada una de las cosas. Yo creo que hay un cambio de paradigma, creo que el sistema médico paternalista, maternalista, mediante el cual hacemos una orden, ponemos un sello y le decimos, hace esto, no va más, no va más. Y el que piense que es así, me parece que se equivoca. Hay una gran cantidad de información disponible, el famoso doctor Google, que siempre decimos, no mire Google, porque te vas a asustar o te vas a preocupar. Bueno, yo creo que la cantidad de entradas en Google de los pacientes es inversamente proporcional a lo que nosotros les expliquemos en el consultorio. Entonces, si no queremos que miren Google, vamos a tener que tomarnos el tiempo, aún con un sistema de salud que deja mucho que desear, con obras sociales que pagan miseria por las consultas, obras sociales y prepagas que pagan miseria por las consultas, aún con todos esos bemoles y esos contratiempos, tenemos que entender que si no empoderamos a los y las pacientes con información, van a ir a buscarlo a otro lado. Y ese otro lado puede ser realmente un peligro para la salud pública. Entonces, yo lo que creo es que los que tenemos la posibilidad de establecer una relación médica-paciente, en mi caso, y donde tenemos la posibilidad de tener varios encuentros, tenemos que elegir un momento y decir, hoy vamos a hablar de vacunas. Y hoy te voy a explicar por qué te digo que te den la vacuna antigripal todos los años. Y por qué te digo a vos que te den la vacuna del neumococo y a otra persona de tu edad no se lo indico. Y por qué te digo que te des la vacuna contra hepatitis B. Y justificando. Entonces yo no ordeno, yo explico. Y ahí eso es una inversión a largo plazo. Porque uno lo explica una vez y después es, acordate que te tenés que dar la vacuna de la gripe, y ya nadie te pregunta por qué, porque ya estuvo esa instancia donde nosotros justificamos y no hacemos una orden. A mí ya me hace ruido la palabra orden, ¿no? Porque es como, yo, que soy médica y que estoy arriba de un pedestal, te digo a vos, que estás ahí abajo, lo que tenés que hacer. A mí eso nunca me gustó, no me gusta, y por eso no lo hago. Pero no puedo responder por todos mis colegas, y digo, yo también tengo un seco, que es que yo me dedico al tema de comunicación en salud, digamos, no solo adentro del consultorio, sino también afuera. Entonces a mí me parece que a veces es mucho más importante preguntar cómo estás, qué es de tu vida, qué te pasa, cómo estás transitando la pandemia,
que tal vez tocarle la panza cuando no le duele la panza, ¿no? Entonces digo, me parece que hay que cambiar el chip, que hay que tener un cambio, hay un cambio de paradigma en todo esto. Y entonces, cuando uno lo ve de esa manera, y volviendo al tema de las vacunas, no son todos pro vacunas o antivacunas. La gente tiene dudas, y si no se les respondemos, lo más probable es que termine buscando en diferentes lugares hasta encontrar una respuesta. Y ustedes saben que existe el sesgo de confirmación, mediante el cual uno tiende a buscar en internet aquello que confirme lo que uno ya pensaba previamente. Entonces, si nosotros no ocupamos ese lugar, no tenemos ese lugar de escucha del que tanto hablaba el gran Paco Maglio, ¿no? El escuchatorio, ¿no? Te digo, si nosotros no ocupamos ese lugar de escucha, va a haber otro u otros que van a ocupar ese lugar. Y puede ser peligroso lo que digan otros. Entonces, tenemos que realmente tomarnos el tema muy en serio, y yo lo que creo es que, sobre todo los que hacemos seguimiento a pacientes crónicos, tenemos que entender eso de esa manera, ¿no? Y por ahí yendo más en concreto a lo que es la vacuna de COVID y a la vacunación escalonada, según grupos de riesgo, ustedes saben que el objetivo principal de la vacunación contra la COVID en Argentina es prevenir las formas graves y la muerte por COVID, digamos, no principalmente prevenir la enfermedad. Si bien las vacunas son muy seguras y muy eficaces para prevenir las formas sintomáticas de COVID, algunas un 79%, otras un 80 y pico, otras un 90 y pico, eso es para eficacia para prevenir las formas sintomáticas de COVID, pero la mayoría de las vacunas son eficaces entre un 95 y un 100% para prevenir las formas graves y la muerte por COVID. Porque en definitiva, si COVID solo diera formas leves, no estaríamos viviendo todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué estamos viviendo esto? Porque hay una parte de la población, sobre todo las personas de más edad o las personas con algunas condiciones de riesgo, que tienen justamente mayor chance de tener formas graves, neumonía o de morir por COVID. Si esto fuera una enfermedad leve para todos, no estaríamos en Zoom y estaríamos probablemente en un auditorio para 300 personas, o por ahí esta actividad ni siquiera se estaría llevando a cabo. La realidad es que sabemos que COVID puede tener formas graves, como dijimos en esas poblaciones. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo hablo de una eficacia protectora contra formas sintomáticas de COVID entre el 80 y el 90%, estoy queriendo decir que las personas, aún estando vacunadas, ¿sí? Hay un 10 a 20% que pueden tener COVID aún estando vacunadas. Pero lo más probable es que tengan formas leves o asintomáticas. Esto lo vimos en una forma bastante clara con nuestra presidenta, que teniendo 2 dosis de Sputnik tuvo COVID y aún teniendo varios factores de riesgo, lo pasó bastante leve, ¿no? Entonces, un poco esa es la función de las vacunas, y en base a eso es que también se hizo el escalonamiento, ¿sí? Porque las vacunas son un bien muy preciado, hay una carrera geopolítica por las vacunas, esto es innegable, sabemos que hay una escasez mundial de vacunas y que la demanda de vacunas es mayor que la oferta, y hay un acaparamiento por parte de las grandes potencias, y como ya dijo Nacho anteriormente, el 10% de las naciones concentra el 90% de las dosis a producir, y es muy interesante también el concepto de los convenios firmados versus la real cantidad de vacunas que hay en cada país, porque Canadá, por ejemplo, tiene convenio por, yo ya no me acuerdo, pero 6-7 veces la cantidad de su población, pero no tiene esas vacunas. Argentina tiene convenio por 65 millones de dosis, pero no tiene esas vacunas. Y tengo muchos ejemplos más, y de grandes potencias del primer mundo, y yo no quiero decir que es mal de mucho consuelo de tontos, porque la verdad es que a mí me encantaría que tengamos
vacunas para todo el mundo y que esto se termine lo antes posible, porque la verdad es que esto es una pesadilla y no le vamos a bajar el precio a esto, estamos todos hartos de la pandemia, sabemos que las cuarentenas o las restricciones son una consecuencia de la pandemia y que las cosas que se están, a ver, no es que Argentina no descubrimos la pólvora, sí pienso, y esto es una opinión mía y lo podemos debatir, que los argentinos solemos tener un complejo de inferioridad en esto de pensar que siempre afuera todo se hace mejor, que el pasto del vecino siempre es más verde que el propio, y digo, no hacemos todo bien, pero tampoco hacemos todo mal, entonces me parece que también hay que vivir la propia experiencia y entender que la idiosincrasia y la cultura argentina es diferente en un montón de aspectos, y que tenemos 10 millones de dosis, sería ideal poder tener las 65 millones de dosis para las que hay firmado convenio. Obvio, a mí me encantaría que todo el mundo esté vacunado, porque de esa manera podríamos garantizarnos una disminución de la mortalidad, una disminución de las camas ocupadas en terapia intensiva. Entonces, por supuesto que deberíamos tener más vacunas, y justamente es interesante porque en paralelo que se hacen las negociaciones para seguir importando vacunas, se está trabajando para producir la vacuna en Argentina. Ya tenemos en concreto la posibilidad de Sputnik, hoy hubo una reunión de las autoridades del Ministerio de Salud para poder fabricar la vacuna AstraZeneca por completo en Argentina, también hay conversaciones para hacerlo con la vacuna china, y esto también es soberanía, digo, esto también es importante. Entonces, la posibilidad de no depender de la importación para poder fabricar las vacunas acá es muy importante. Ahora, yo me voy a adelantar, no estoy leyendo las preguntas, pero voy a decir algunas cosas antes de terminar para adelantarme a preguntas que pueden venir. Todas las vacunas de fase 3, ¿sí? Todas las vacunas que se están aplicando acá y en el mundo, no finalizaron la fase 3, es decir, que se aprobaron con resultados interinos de fase 3. ¿Qué es esto? Se hacen cortes, ¿sí? Por ejemplo, estamos en la fase 3 de un estudio, llegamos a 200 casos de COVID, hacemos un stop y vemos de esos 200 casos, cuántos habían recibido la vacuna y cuántos habían recibido placebo, ¿sí? Entonces, si vemos que la mayor cantidad de casos de COVID se vio en el grupo placebo, a partir de ahí se calcula la eficacia protectora de la vacuna. Pero no son los resultados finales, porque las fases 3 implican tener un seguimiento a largo plazo, donde se van haciendo extracciones de sangre y uno puede ir viendo la posibilidad de ver por cuánto tiempo nos protegen las vacunas. Y acá hago también otra aclaración, que no sé si alguien lo preguntó, pero por la duda lo aclaro. No sabemos cuánto tiempo duran los anticuerpos, pero sí sabemos que la inmunidad que confiere la vacuna no depende solo de los anticuerpos. Entonces, ¿por qué no está indicado hacerse anticuerpos posterior a la vacunación para todo el mundo? Porque, digamos, si te da bajo, te puede dar una falsa sensación de inseguridad, pensando que porque no tenés anticuerpos no estás protegido. Bueno, perdón. No, aclaro porque me están diciendo que nadie está hablando en el chat sobre este tema, pero bueno, yo lo aclaro por las dudas. Entonces, la inmunidad no depende solo de los anticuerpos, porque también está la inmunidad celular, ¿sí? Que es la que también permite que el sistema inmune tiene memoria, y entonces ante una nueva exposición al virus podemos tener protección. Entonces, a veces los anticuerpos bajos dan una falsa sensación de inseguridad, y los anticuerpos positivos dan una falsa sensación de seguridad, y las personas vacunadas, tengan o no tengan anticuerpos, tienen que seguir cuidándose. Entonces, yo creo que un poco para resumir, es decir que las vacunas salvan vidas, que las vacunas funcionan, que con el COVID pudimos ver cómo se comporta un virus para el cual no había ni vacunas ni tratamientos, que digamos que la verdad es que se avanzó muchísimo más rápido en las vacunas
que en lo que son las estrategias terapéuticas, que muchas eran muy prometedoras, pero finalmente no fueron, digamos, no terminaron dando el resultado esperado, y que obviamente todas las fases de las vacunas se fueron respetando, pero en situación de pandemia existen las aprobaciones de emergencia, que permiten justamente poder vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Bueno, estoy disponible para las preguntas que quieran hacer, y bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Florencia, por tu participación. Y bueno, fui tomando nota de algunas de las preguntas. Algunas se fueron contestando solas a lo largo de las distintas exposiciones. Aquí en particular veo una que parecería estar dirigida a Sandra. Esta persona sostiene que en pandemia las vacunas deberían ser obligatorias y compulsivas. Y lo que pregunta es, ¿será que en este caso es voluntaria solo porque oficialmente no terminó la fase 3? Yo pienso que la principal razón por la cual es voluntaria es el estado de escasez. De hecho, yo pienso que es el estado de escasez. Florencia dice que no, pero... No, te dejo y después te digo mi opinión. Yo pienso que es la escasez, porque justamente sería imposible material y jurídicamente obligar a alguien a vacunarse no existiendo disponibilidad para esto. También pienso que es así porque justamente en los países donde alcanzaron ya un porcentaje de vacunación muy importante, aparece, por eso yo hablaba de la etapa en la que estamos y por eso voluntariedad en esta etapa. Aparece la pregunta acerca de, bueno, existiendo una parte de la población importante, integrada por un porcentaje pequeño de realmente personas reticentes y otro porcentaje mucho mayor de personas que, como decía Florencia, tal vez no están muy seguras o temen algunos resultados, etc. La pregunta en esa instancia es, bueno, si se vuelve o se propicia un sistema de obligatoriedad, y el camino que se está haciendo en varios de estos países es justamente obligatoriedad de vacunación para el acceso a determinados servicios, para el acceso a la universidad, para el acceso a un trabajo en una determinada empresa. Se están viendo estas políticas porque es muy duro para los distintos gobiernos justamente imponer vacunación obligatoria por una serie de cuestiones. Yo sigo convencida, pero va a ser interesante escuchar a Florencia, que tiene otra opinión, que el tema de la voluntariedad y obligatoriedad está directamente relacionado con la posibilidad efectiva de vacunación. No, a ver, digamos, lo que yo pienso es que la vacunación es voluntaria porque en realidad la única vacunación obligatoria es aquella que está incorporada al calendario nacional de vacunación, lo que hace a las vacunas gratuitas pero también obligatorias, ¿sí? Y esta no es una incorporación a calendario porque por definición no se incorpora a calendario una vacuna que no tiene finalizada su fase 3. Entonces, escasez de vacunas igual hay, y la vacunación es voluntaria justamente por esto que digo, ¿no? No se finalizó la fase 3 de los estudios, si bien obviamente los resultados publicados, los resultados preliminares son muy buenos y muy superiores a los de otras vacunas de calendario. Digo, nosotros ahora decimos muy sueltos de cuerpo eficacia del 91%, como si eso fuera lo habitual en las vacunas, y lo habitual en las vacunas son eficacias mucho menores. Pero como el objetivo principal en general no es prevenir la enfermedad, aunque puede también servir para prevenir la enfermedad, sino prevenir las formas graves, digo, las vacunas ya mostraron ser seguras y eficaces, pero no finalizaron su fase 3. Al no incorporarse a calendario por no tener finalizada la fase 3, es que no pueden ser obligatorias. Entonces, también eso hace que las personas tengan que expresar su voluntad de vacunarse, y por eso también muchas veces temas logísticos que tienen que ver con la necesidad de que las personas se inscriban, porque es su manera de manifestar su voluntad de ser vacunadas, ¿no? No sé, Nacho, si vos
¿Querés agregar? Acá, complementando esto que están hablando de obligatorio, preguntan si en Israel tampoco es obligatoria. Tengo entendido que en Israel... perdón, Nacho. No, habla Sandra, soy Jorge, no. Tengo entendido que no es obligatoria y justamente cuando hablaba de la política que están llevando adelante algunos países en la actualidad, bueno, Israel estaba exactamente en esta situación, aunque sé que hubo algunas aplicaciones a grupos que tal vez por características culturales, los grupos religiosos, por ejemplo, tengo entendido que en un determinado momento hubo que hacer vacunación obligatoria porque realmente la falta de vacunación en ciertos medios, en estos medios tal vez generaba un riesgo para los demás. Pero volviendo sobre la pregunta anterior y el comentario de Florencia, es lógico lo que dice y es un aspecto potente desde el punto de vista sanitario y legal. Y ahora, luego de escucharlo, creo que son las dos razones. O sea, evidentemente habría un obstáculo sanitario y legal para incorporar la vacuna en el Plan Nacional de Vacunación por la instancia de vacunación y también como surgía de la pregunta. Y además creo que la escasez en un país de vacunación obligatoria con una tradición inmensa, legal, jurisprudencial de vacunación obligatoria, la escasez ha sido una medida, la vacunación voluntaria, que en definitiva es la que se está aplicando en todo el mundo para esto, ha sido una medida también de necesidad y de inteligencia para estas circunstancias, me parece. Gracias. Doctor Maglio, voy a dos preguntas más o menos unirlas. Alguien acá plantea si la bioética al servicio, pero también sin perder la objetividad. Y otro participante pregunta si es necesario largarle la responsabilidad a los países poderosos y no hacerse cargo de la ineficiencia del Estado para conseguir las vacunas. Bueno, a ver, gracias por las preguntas y por las reflexiones. Yo, como decía antes, creo que la pandemia, digamos, desnudó esta situación de tanta inequidad, de desamor y de falta de solidaridad. Yo cuando hablé, primero que habría, no sé, esta persona, ¿a qué se refiere en cuanto a la ineficacia del Estado argentino para la... Yo trato de no juzgar, trato de comprender más y juzgar menos. Si la pandemia algo nos enseñó, es a condenar menos y a juzgar, a condenar menos, a juzgar menos y a comprender más. Hoy, entre 200 países, como mencionaba al principio, Argentina está, creo que Florencia me corregirá, está creo que en el número 16 o dentro de los 20 países que mejores acceso tuvieron a la vacuna. Y esto más allá de cualquier consideración política, es un dato objetivo, con lo cual esta persona que hizo la pregunta no entiendo bien a qué se refiere cuando al manejo inadecuado de vacunas. Como dije antes, sabemos que hay países que hasta el año más poderosos son más responsables, justamente porque tienen más recursos y porque tienen más poder y porque yo creo y apuesto, como enseñó un maestro, perdón la autorreferencia, que era Paco Maglio, que en tiempos de medicina de catástrofe, en tiempos de pandemia, la solidaridad no es la mejor opción, sino que es la única opción. Por lo tanto, para ser concreto y contestar a las dos inquietudes, quiero decir que efectivamente creo que los países más poderosos tienen mucha mayor responsabilidad y mucho más aún si han comprado más vacunas de las que necesitan. Gracias, Nacho. Siguiendo con el tema de la vacunación obligatoria u optativa, acá nos preguntan si no sería el momento de incorporar el llamado pasaporte de vacunación, donde de manera educada y adecuada se limita el acceso a determinadas actividades sociales para aquellos que deciden negarse a la vacunación. Bueno, esa es una pregunta que, si me permiten, yo le voy a contestar brevemente. El pasaporte inmunitario, o el pasaporte, digamos, de inmunidad se está planteando en muchos países, entre ellos, por ejemplo, Israel lo planteó, hoy exigen para poder gozar de algún servicio, como ir a un gimnasio, un recital, requieren ese pasaporte inmunitario, ese pasaporte vacunal. Pero yo creo que eso debería darse en la medida en que las condiciones de acceso sean universales. Si las condiciones de acceso no son universales, el pasaporte lo van a tener aquellos que mejores condiciones tengan y eso claramente va a ser inequitativo. Gracias. Con respecto al ordenamiento de los órdenes de vacunación, nos preguntan por qué no está ubicado
prioritariamente las personas discapacitadas, y también con relación a las prioridades, nos preguntan si no hubiera sido mejor vacunar prioritariamente a las personas de menor edad, porque son las que más circulan y más propagan el virus. A ver, ahí quiero por ahí repetir un concepto que me parece importante. Por supuesto que las personas de menor edad son las que, digamos, el promedio de edad de los infectados está entre los 42, 43 años, y el promedio de edad de los fallecidos es de 72, 73 años. Y el 80% de los casos se dan en menores de 60 años. Lo que pasa es que hay que ver siempre cuál es el objetivo de la vacunación, si es disminuir los casos o disminuir las muertes por COVID. Y el objetivo de la vacunación es disminuir la morbimortalidad por COVID. Entonces, se empezó vacunando a las personas que tienen más riesgo de hacer formas graves y de fallecer por COVID, aunque eso no se refleje en un principio en una disminución del número de casos. ¿Sí? Porque siempre haciendo foco en el objetivo de la vacunación, que no es tener, digamos, no es disminuir los casos, aunque eso a la larga, si uno puede ampliar el espectro de personas vacunadas, termina sucediendo, pero no es el objetivo principal. Así que por eso es que se decidió, y digamos, no es algo, repito, no somos tampoco, no es que descubrimos la pólvora, digo, este escalonamiento se está utilizando en muchísimos países del mundo. Después, si nosotros somos, no sé, 45 millones y tenemos para todos, obvio, se vacuna todo el mundo y fin de la historia, pero la escasez de vacunas es un problema que sí es, digamos, mundial, porque hay mayor demanda que oferta, porque además hay vacunas que tuvieron mala prensa y ahora todo el mundo las quiere, como el caso de Sputnik, que es un caso bien, bien paradigmático de cómo puede haber una campaña de desprestigio contra una vacuna y después la vacuna más querida, más pedida por todo el mundo, ¿no? Pero por todo el mundo literal, porque todas las grandes potencias del mundo ahora quieren Sputnik. Entonces eso, bueno, pero eso daría como para otro debate, pero contestando un poco, este es el porqué, ¿no? Del escalonamiento. Perfecto. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro, Sandra. Con relación a otras preguntas que siguen a este comentario y la situación actual, también hay un gran dinamismo en la pandemia, ¿no? Seguramente las elecciones que se hicieron en un momento donde la enfermedad venía evolucionando de una determinada manera. Nosotros que hemos visto el reflejo de lo que nos sucede en Europa, tal vez el primer impacto simbólico fue el de Italia, con gente muy mayor, siendo hospitalizada y con fallecimientos, y bueno, sí, ahora con las nuevas cepas se ven afectadas poblaciones más jóvenes, pero probablemente si se hubiese hecho la definición de vacunar a más jóvenes, se hubiese imputado la existencia de una especie de edadismo y discriminación de las personas mayores. Así que creo que hay que contemplar que son soluciones y elecciones dilemáticas, y que necesariamente en esta escasez va a haber grupos que tal vez en un estado ideal deberían ser vacunados y no lo son en este caso. La Columbia Británica en Canadá, por ejemplo, hizo una selección sobre personas mucho más jóvenes a ser vacunadas dentro de los pueblos originarios. Uno podría preguntarse por qué no se vacunan a los pueblos originarios. Bueno, habría formas de analizarlo acá. O con esta evolución de las nuevas cepas, hay países que comenzaron a vacunar a los barrios donde hay personas que más o mayor concentración de personal o de profesionales o de trabajadores esenciales y que no tienen acceso a Internet, digamos, o que tienen limitado acceso a Internet. Pero esto es una evolución posterior de la pandemia, esto no fue el principio y el estado de cosas sobre el cual se habrán hecho estas decisiones. Tal vez en el futuro vayan cambiando. Noemí, ¿me permitís hacer un comentario? Obvio. ¿Me permitís hacer un comentario, Noemí, por favor? Claro, por supuesto. No, miren, cuando hablamos de la escasez, no es si bien la pandemia ha dejado al descubierto conflictos sociales, políticos, económicos, produciendo una cesación realmente, en mi caso, es un nihilismo social, una negación a determinados principios fundamentales y morales, inclusive frente a lo que significa la vacunación. El mundo siempre, y creo que Florencia no se tendrá mejores datos que tengo yo,
ha necesitado anualmente 11.500 millones de vacunas para poder satisfacer de alguna manera las necesidades mundiales. Esto a través de la historia, a partir de la imposición, no hace tantos años que tenemos este criterio de vacunar para sanar. Y realmente se fabrican, y este es un problema siempre cuando hablamos de política distributiva, como dijo Ignacio, realmente creo que no asumimos en conciencia en qué lugar del mundo nos encontramos y cómo nos tratan los países hegemónicos y de qué manera estamos ubicados en el mundo, lamentablemente. Con una deuda externa terrible, con este criterio de no saber muchas veces, porque también cuando decimos, Noemí acertadamente, y creo que en algún momento fuera de esta gran concurrencia, y saludo a todos porque conozco a muchos de los que están acá, les agradezco profundamente que estén, creo que cada uno de nosotros tiene una gran motivación y una gran preocupación fundamentalmente por el otro. Creo que estos 140, 150 personas que están acá tienen la vivencia de preocuparse por el otro. La verdad que estos problemas, yo siempre digo que frente a cada necesidad hay un negocio. Y creo que la vacunación también en el mundo ha sido un negocio, y la Argentina, por la situación en que nos encontramos, por esta situación y no digo la Argentina, en Colombia tenemos hace 2 o 3 días 150 muertos, ayer tuvimos 10 muertos, en Chile el año pasado vivimos una explosión social, Uruguay también, o sea, ¿en qué lugar del mundo nos encontramos? En un momento donde la era del antropoceno, la era de la globalización, la era planetaria, hoy, en estas nuevas realidades, nos encontramos en un momento absolutamente donde no tomamos conciencia de la gravedad actual. ¿Y saben lo que sucede? ¿Y saben cuál es el conflicto? Y también se vislumbra, inclusive con las preguntas, que la verdad nos cuesta mucho entrar en coincidencia y saber que somos todos argentinos y saber que tenemos que ir para el mismo lado. Y saber que si ayer, como decía Florencia, alguien discutía si la Sputnik era un envenenamiento y hoy aplauden al Sputnik y por qué no traen más Sputnik. Nosotros tenemos 11 millones de vacunas hoy que llegaron al país. Por supuesto que son escasas, por supuesto que son pocas, pero ¿de qué manera el mundo global, este mundo planetario, está haciendo algo por los países emergentes? ¿A quién le importa la Argentina si no es a nosotros? Y sin embargo, en un momento de la hiperinformación, del panóptico digital, estamos discutiendo vacunas sí, todos critican el funcionamiento del gobierno que hace lo que se puede con una deuda externa tremenda, con un sistema de salud realmente caótico. ¿Y qué hacemos los argentinos? En lugar de ayudarnos sin pensar en el otro, olvidamos la humildad en esta gravedad. Cada uno piensa que tiene la razón y que cada uno dice lo que realmente a mí me sorprende, el comportamiento argentino y el comportamiento del pueblo y el comportamiento de determinados sectores. Les digo, desde lo personal estamos sufriendo. No tenemos mucho tiempo para resolver esto. Es más, la mutabilidad que tiene hoy, que nos podrán decir los médicos, yo no sé, soy abogado, que tiene el virus, hoy se ha descubierto, creo que hay un virus Río de la Plata o algo así parecido, diferente a todos. El ser humano corre riesgo. Hoy vivimos en la etapa de la poshistoria. ¿A qué nos vamos a enfrentar? La verdad, estas 11.500 vacunas que realmente se lo reparten porque no las fabrican, y se los reparten los laboratorios, y se los reparten en el mundo de determinados países centrales, como Canadá, que tiene el doble, Estados Unidos, que tiene 3 veces, los países como nosotros, que estamos pagando un 7% de la deuda externa y no tenemos para comer el 42% de la población, estamos discutiendo si vacuna sí, vacuna no, si estamos discutiendo si el gobierno hace bien o hace mal las cosas. Se hizo lo que se pudo. Cada vez que uno hace algo a través del espejo o del vidrio de la pandemia, no es fácil resolver las cosas. Y tenemos que aprender, porque realmente, ¿sabe cuál es lo más grave de todo esto? Y creo que estas reuniones nos hace bien para de alguna manera hacer catarsis en lo que pretendemos de nuestro país, es que no tenemos que perder la esperanza. Y realmente yo creo que estas reuniones de bioética, estas reuniones que nos convoca para de alguna manera analizar en qué mundo vivimos y en qué país vivimos, lo único que tenemos que pensar, que tenemos que
tenemos que reencontrarnos y recuperar la esperanza, la que inspira a actuar, a reflexionar, se sustenta a través de la creatividad y no de la disputa política, intelectual, o como quieran llamarse, de la inteligencia política, de la integridad, de la entereza y decoro, en una pasión civil, la pureza del pueblo, el desprenderse de frustraciones personales porque no ganamos o porque no perdemos. Porque si no desposeemos y si no tenemos de alguna manera respeto por el otro, dentro de este debate de tolerancia y democracia, no vamos a poder surgir y salir de todas las dificultades que tenemos. Y discúlpenme la vehemencia, porque tenemos que superar el cinismo de esta agenda individualista, el cinismo del propio interés, de esta hiperinformación que nos lleva a pensar como pretenden otros, en este panóptico digital, en esta psicopolítica que determinados sectores nos están destruyendo. Y tenemos una gravedad que es esta pandemia. A ver si aprendemos a reflexionar. Esta es la única manera, creo, es la solidaridad y la fraternidad. Pero la verdad, cuando a veces escucho algunas preguntas, y voy a terminar, y discúlpenme, pero creo que tenemos que reflexionar y tenemos que aprender a que la solidaridad, para poder llegar a ser iguales y entendernos entre todos, y la fraternidad para aceptar las diferencias, y la diferencia de pensar. Creo que es la única manera. Y hay grandes amigos acá en esta reunión, a quien quiero, respeto. Está Guillermo Feo Carrizo, está Soifer, está Elisa Barone, está Norma Silvestre, están grandes amigos y podemos enfrentarnos y confrontar. Pero sepamos que estamos en la Argentina y que estamos en un momento de gran dificultad. La reflexión bioética creo que es el desafío. Jorge, gracias. Chao, Noemí. Y bueno, discúlpenme, y Florencia, ahí levantá la mano, decía algo. No, sí, a ver, lo que yo quería decir es que por ahí es un poco naif mi comentario, pero el virus realmente no tiene ideología, afecta a todos por igual, no discrimina ni por ideología, ni por clase social, ni por nada. Entonces me parece que tenemos que tener como poder ver más allá y poder dejar digamos, toda lo que es la politización de la pandemia de lado. Yo sé que es súper difícil, pero me parece que esto es un problema de salud pública lo suficientemente serio como para poder verlo desde un punto de vista justamente técnico, sanitario, en el caso de ustedes también desde la bioética, pero digamos, entendiendo que este problema supera cualquier tipo de ideología y que, digamos, si nosotros en el medio de una situación de emergencia y en el medio de una pandemia nos peleamos entre nosotros, solo perdemos nosotros mismos, digo, y el único que se beneficia es el virus. Perdón si yo lo estoy viendo muy desde lo biológico, pero la realidad es que mientras nosotros discutimos, el virus sigue con nuevas variantes, sigue afectando cada vez más y eso es complicado, ¿no? Bueno. Creo que es lamentable que estemos discutiendo y es lamentable que estemos sufriendo. Estas grandes dificultades nos producen grandes conflictos y creo que tenemos que poner un manto de tranquilidad, de comprensión, de entendimiento y pensar en el otro fundamentalmente. No creo que con estas discusiones, si es bueno el envenenamiento y presentamos un amparo y discutimos, tenemos que tratar de mirarnos cada uno en el otro. Creo que hemos perdido esta cuestión de empatía y de pensar que estamos todos, y más nuestro país lamentablemente, con un 42%, un 50% de pobreza, que no es fácil resolver, que no es fácil solucionar, y que hace muchos años estamos sufriendo. Peleándonos, discutiendo, perdón, es lamentable. Jorge, dale, estamos con el simplemente... tiempo, déjame traer dos preguntas más técnicas. Dale. Y quiero que se contesten. Tenemos muchas preguntas respecto al tema de los discapacitados. No sé si alguno de los expositores quiere hacer alguna reflexión sobre la ubicación de los discapacitados en el orden. Y la siguiente pregunta creo que está más dirigida a Sandra,
porque es una cuestión contractual, ¿por qué los acuerdos son con carácter secreto, tal como planteaste en los otros países y el nuestro, si la adquisición de las vacunas es una cuestión de relevancia pública? Es una cuestión. Bueno, brevemente, con relación a la inclusión de discapacitados, creo que ya Florencia de alguna forma lo contestó. Los dos fundamentos por los cuales CONAIM, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, incluye ese listado de priorización, tiene que ver con el riesgo de exposición y con el riesgo, digamos, de padecimiento de comorbilidades. En este sentido, muchas personas que, por ejemplo, las que tienen internación de larga estadía como pacientes con alguna perturbación mental han sido priorizados. Esa creo que son las dos, digamos, los dos fundamentos por los cuales se ha realizado esa lista de priorización. Y con respecto, gracias. Y luego Sandra. Creo que cada caso se resuelve en función a la inserción que pueda tener. Es diferente a alguien que está en su casa y no puede movilizarse, a aquel que puede salir con algún tipo de discapacidad, pero puede acceder a algún tipo de transmisión. Es distinto y se evalúa cada caso en especial. No es que haya para todos los discapacitados que realmente es necesario, ¿no?, un plan de vacunación. Pero por el momento lo que se está pretendiendo ahora se está resolviendo a los mayores de 60 años. Creo que estamos llegando ya a los mayores de 65 a completar la vacunación y ahora van a bajar a los mayores de 60 años. Lo que pasa es que hoy tenemos 10 millones, creo que 400.000 dosis ya se han aplicado y faltan muchas dosis. No es sencillo conseguir constantemente el producto porque muchas veces las empresas, hoy lo que pasa con India, que ha suspendido la exportación, China también no tiene tan fácilmente la exportación, y después son secretos, fundamentalmente, en función a la responsabilidad, todos los contratos que se suscriben tienen cláusulas secretas, lo sabemos todos. No sé, Sandra, agregá vos el criterio que tienen para... Un poco reflexionar sobre las razones por las cuales hay cláusulas que no se develan en una situación de desastre y de escasez. Por dar algunos ejemplos, los sistemas jurídicos de los distintos países son diferentes. Cuando analizábamos la ley argentina para vacunación con COVID, la ley del año pasado, justamente veíamos que nuestra normativa puso determinados límites a la posibilidad de limitar la responsabilidad. Es decir, solo en el caso de dolo, culpa o fraude, digamos, habría posibilidad de demandar a las empresas extranjeras o a los investigadores, y no en otros casos. Hay países donde directamente el Estado asumió de manera completa la responsabilidad por los daños que puedan derivar de las vacunas. En ese contrato uno de los contratos que exhibí, donde está justamente la cláusula del Estado de Israel, que es muy, digamos, halagado por su política de vacunación, el Estado israelí asumió la total responsabilidad por las consecuencias de la vacuna. Y por eso, tal vez la cláusula se considera sensible y no se muestra al público, porque la gente o los ciudadanos israelíes o europeos podrían decir, ¿por qué si Israel asume totalmente la responsabilidad del Estado, en otros países esto no sucede? ¿O por qué en Israel se asumió esto si en la Argentina esto no sucede, por ejemplo? Entonces, ante esta desigualdad de los sistemas, de las culturas y de otras cuestiones, aparecen cláusulas que son sensibles, que para poder ser explicadas tal vez tendrían que venir con una serie de información adicional que no es posible en estos momentos, y según sus características y su sistema jurídico, los distintos estados establecen o fijan ciertas cláusulas que se consideran no susceptibles de ser informadas al público de manera genérica, pero sí, por ejemplo, publican sus contratos de esta manera. Pero eso no sé, Florencia, si vos leíste el contrato con Pfizer. Tenemos que cerrar por el horario. Tenemos Quiero ya agradecerle a Sandra, a Nacho, a Florencia, a Pablo y a todos los que participaron. Realmente veo en los comentarios opiniones muy encontradas respecto a algunos temas. Esto es la bioética. No hay respuestas únicas, no hay una sola forma de resolver los conflictos, desde el ordenamiento para aplicar las vacunas hasta si tiene que ser voluntario, obligatorio, puede
encontrar fundamentos hacia un lado y hacia otro. Lo importante es que lo planteemos, que lo sigamos hablando y que esto cada vez nos ayude más a atravesar situaciones tan diferentes, tan difíciles como esta que estamos viviendo para el mundo, que vamos todos los días aprendiendo algo nuevo y que tenemos que hacer. Les agradecemos y los convocamos a las próximas reuniones del seminario. Muchas gracias a todos. E invitar al posgrado, Noemí, invitar al posgrado, porque la bioética, que es la ciencia de la supervivencia y la ciencia del debate para la vida, creo que la hemos dejado un poquito al costado y no nos cuesta introducirnos. Por eso que hago una extensiva invitación a todos para que podamos debatir en un consenso de ideas. Acá no es una cuestión de imponer una idea sobre otra, sino en la tolerancia y el respeto hacia estas divergencias, pero con absoluta pureza y con absoluto respeto. Por eso que los convoco, si quieren, para escucharnos, para escuchar a gente que sabe mucho, a participar del programa de actualización en bioética. Quizás hoy sea el mejor momento y el desafío es el debate en qué ser humano pretendemos para el futuro, porque estamos a las puertas de que nuestro entendimiento del ser humano actual quede trunco y sea otro ser humano. Quizás esta pandemia nos lleva a reflexionar que vamos a extinguirnos, y esa es la verdad. Así que, bueno, los aprecio y que hago esta invitación, como dijo Noemí, va a ser este nuevo convocatoria. Así, un gran abrazo a todos. Gracias a los amigos, ahí veo a Buliorski, bueno, veo un montón. Quisiera mencionar a todos los amigos que están acá, a Manrique, a Jorge Manrique, a Norma Silvestre, bueno, qué sé yo, a todos. Y gracias por haber estado. La verdad que es un esfuerzo para todos nosotros que intervenimos en el seminario, la convocatoria y este tipo de reuniones. Pero creo que con este tipo de reuniones quizás podamos salir a flote, ¿no? Y gracias, Noemí, gracias, Pablo, que estamos trabajando juntos, y gracias a todos. Y piensen que la bioética es el desafío. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta la próxima.